Muy buenas noches para todos y muy buenas noches para todas. Qué gusto acompañarlas con una edición más de Leña Savioli, programa político del canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. En este año 2023 particular, año marcado por las elecciones, en febrero ya los pampeanos y las pampeanas fuimos a las urnas en las internas, en mayo las generales, bueno, hace poquito argentinos y argentinas votamos en las PASO, vamos camino hacia octubre, las elecciones generales y por supuesto en estos meses bueno, ha quedado mucho para hablar, mucho de las propuestas que tienen los candidatos y las candidatas para hacer. En ese marco, en esa sintonía va a ir esta edición de Leña Savioli y ya está con nosotros el primer invitado de la noche. Estamos hablando de Gustavo Arballo, abogado, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, abogado especialista en Derecho Público. Gustavo, siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, hemos hablado y venimos haciéndolo mucho de las propuestas fundamentalmente que hace Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, un candidato que a la vista de los resultados de las PASO ha sido el más votado, porque plantea algunas ideas en algún punto disruptivas, algunas ideas en algún punto que no son tan disruptivas, que ya las conocemos los argentinos y las argentinas, muy ancladas quizás en la década de los 90. Y por eso nos pareció interesante traerte y consultarte por algunas cuestiones que Javier Milei habla y que cuando uno lo escucha parecen sencillas de llevar adelante, pero no sé si tanto. El caso específico, y comienzo con eso, del plebiscito que planeó o que planea llevar adelante en relación a la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a lo que dice la Constitución de nuestro país, en cuanto a las posibilidades concretas de realizar un plebiscito con esa cuestión en particular, ¿es probable, es posible, es algo que se dice en tono electoral? Siempre existe una tentación plebiscitaria que aparece una especie de extorsión. Ahora voy a ir al votante y me va a dar la razón. De hecho, hay un solo caso de plebiscito medianamente exitoso en nuestra historia entera, ni siquiera reciente, que fue el plebiscito, que en ese sentido, sin soporte constitucional, pero con un resultado político exitoso, hizo Alfonsín en 1984, cuando se discutía ese tratado de paz con Chile, que era como una opinión no vinculante. 10 años después se reforma la Constitución, un poco recogen esa carta que había quedado ahí en el aire, e introducen dos cosas, la nueva Constitución, que ahora ya está en el mapa de posibilidades. La iniciativa popular, el hecho de que con determinadas firmas, 1,5% del padrón, ciudadanos presenten proyectos de ley, más allá de que lo hagan los diputados o el presidente, ese es un artículo. Y la consulta popular, que tiene dos variantes, una, la más fuerte, es la vinculante, y la otra, que el presidente puede hacerlo por sí mismo, es la no vinculante. En los libros de doctrina de derecho constitucional se discute si las restricciones que la Constitución establece para la iniciativa popular se aplican a la consulta, más o menos mitad y mitad de los que han escrito sobre el tema dicen que sí. Si eso fuera así, si se aplican esas restricciones, no se podría plebiscitar nada que toque o tenga que ver con temas que quiten o impongan consecuencias penales. Claro. Y ese sería el camino más directo para decir eso directamente no se puede. Ahora, imaginemos que vamos por la visión más permisiva y que efectivamente no se apliquen esas restricciones, que el presidente puede hacerlo por sí solo en la variante light no vinculante y que hay un plebiscito sobre eso. Sencillamente no tiene efectos jurídicos. Eso no quita que tiene que haber mayorías en las dos cámaras para cambiar y tocar cosas. Haciendo un poco de atajo a la historia, no han sido pródigo nuestro sistema de resultados de plebiscitos y es altamente improbable que eso suceda. Aún habiendo, siguiendo con todas estas dificultades en la secuencia, que hay un plebiscito, que eso cambia el clima y genera dobles sanciones en Senados, eso no necesariamente implica que, aún con apoyo popular, Congreso termine resultando en un producto inconstitucional por sí mismo o de efectos inconstitucionales. Y en ese sentido, políticas regresivas o que afecten libertades básicas de ciudadanos y ciudadanos siguen estando sujetos al control de constitucionalidad y son blanco posible de una invalidación constitucional. Pero esto es darle muchas vueltas a un tema que en general cabe más pensarlo como
algo más retórico, declamativo, que nunca se termina llevando a cabo. Bien, entiendo. Y creo que varias de las propuestas que hace Milei, o cuando habla de plebiscitar, o cuando quizá desde otros espacios políticos se habla, va a gobernar por decreto, tienen que ver con que no tiene una representatividad hoy en la Cámara y tampoco ha hecho una construcción a lo largo de la Argentina, a lo largo y ancho de la Argentina, como para tener una representatividad interesante o importante en las cámaras. Seguramente, si le llega a tocar ser presidente, tendrá que trabar algún acuerdo y demás. Ahora, ¿hasta qué punto se puede gobernar a través del DNU? Muchos recuerdan a Macri, que gobernó o... Sí, pero Macri tenía alianzas que le permitían tener una mayoría un poco inestable, al menos en una Cámara. Sí. Y en el sistema actual eso basta para que yo emita un DNU con cierta seguridad de que no voy a tener la objeción de ambas cámaras. Y mientras tanto, el DNU permanece. Exacto. Y eso, salvo en algunos temas, como penal o impuestos, que ni siquiera por decreto de necesidad de urgencia pueden hacer, te da una base de gobernabilidad. Pero para eso hay que tener control por representación propia o por alianzas de al menos una de las cámaras. Y para tener eso, en general hay que ganar elecciones en varios turnos, porque recordemos que cuando votamos diputados, votamos a la mitad de los diputados, o que cuando votamos senadores, lo votamos una vez cada 3 elecciones. El Senado se renueva por tercios. Entonces, aun cuando un espacio político, y esto lo aplico a Milei o a cualquier otra persona que gane, gane por un muy buen margen, el sistema constitucional es también una caja, una especie de corralito por el cual hay que tener una fuerte mayoría, además sostenerla en el tiempo, con lo cual la visión antiprogresista es, no te basta con ganar una elección para hacer cambios profundos, tenés que ganar varias. Y también es una especie de reaseguro o de salvaguardia de que si viene alguien queriéndose llevar de derechos puestos, no le basta con ser relativamente exitoso en un solo punto en el tiempo, porque eso no le da la base de sustentabilidad para tener al menos el control parlamentario, porque no es un sistema presidencialista monárquico. Nosotros estamos intoxicados de ver una figura, una foto, un apellido, como si esa persona depositara todo el poder público, pero la verdad es que más allá de algunos resortes como el DNU y otros que son simbólicos, la gran mayoría, el presidente le corresponde la administración del país y no el gobierno imperial de una república. Interesante, porque hay varias cuestiones que Milei rápidamente... Cito a Milei porque es el que incluso ha hecho más propuestas, ha hablado de su plataforma de gobierno, que resuena o quizá porque es muy diferente a la del resto de los candidatos que tienen opciones de llegar a la presidencia ahora en octubre. Hay una cuestión interesante que tiene que ver con el sistema de educación, el sistema educativo, hablar también a la par de lo que ha dicho hace poquitos días del CONICET. Y digo, ¿qué posibilidades concretas tiene de modificar un sistema educativo con esto que te preguntaba anteriormente? ¿Se puede hacer a través de un DNU? ¿Necesita aprobación de cámaras? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, efectivamente es su plan. La verdad es que a tiro de decreto simple, un presidente no tiene tantas cosas, salvo algunas potestades delegadas que tienen término de vencimiento. Lo tiene a tiro de DNU, pero si hay oposición en ambas cámaras y las cámaras están de acuerdo en voltear un DNU, ese poder rápidamente desaparece. Con lo cual tiene una gobernabilidad limitada. Pero nuestro sistema no es solo republicano, sino también federal. O sea, hay dos divisiones de poderes. Y esa es una variable que también no se tiene muy en cuenta en el análisis, pero es clara una vez que uno lo piensa 30 segundos. Si alguien propone, voy a implementar un sistema de vouchers educativos para las escuelas primarias, rápidamente cualquier persona advierte que en realidad el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas primarias bajo su órbita. Es un organizador general, que quien establece cómo es la educación pública es cada nivel estadual. Claro. Esto, de hecho, lo ha hecho hace poco la Corte Suprema en aquel conflicto cuando Ciudad Autónoma de Buenos Aires quería continuar clases en oposición a un decreto de suspensión epidemiológico que había dictado el Gobierno Nacional, y la Corte dijo, no, esto claramente es una competencia reservada de las provincias. Esto se aplica al sistema educativo y la idea de los vouchers, y a otras cosas donde
nosotros creemos que hay una política pública a tiro presidencial y en realidad eso depende más de potestades que están distribuidas federalmente y corresponden a autoridades locales y no presidenciales. Bueno, ahora te escucho y digo, bueno, ¿qué opción le queda a un partido naciente, un partido que no tiene representación en la mayoría de las provincias por una decisión propia? De hecho, Milei bajó muchos de los respaldos a candidatos y candidatas que tenían en el interior del país. Puede llegar a tener en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la capital federal, que salgan de ahí, digo, los respaldos para la Cámara de Diputados a nivel nacional. Pero, ¿qué opción le queda para todas estas propuestas, esto tan disruptivo que parece? Habitualmente lo que está pasando un poco en el derecho comparado es que hay dos líneas de divergencia cuando tenemos, digamos, candidatos o espacios políticos que apuestan a la disrupción. Una es una especie de domesticación o que lo que se termina siendo en la realidad no es lo mismo que se proclamaba en campaña o que se va atenuando o que en realidad no estamos pensando en dolarizar sino permitir pagos en dólares, que es muy distinto. Digamos, hay ciertos ajustes a la realidad que algunos candidatos han hecho en el pasado. La otra opción, que es la más traumática de todas, es, digamos, hacer todo lo posible al margen de la Constitución y apelar a que no existan objeciones de tipo político-institucional, pero de la calle, y apelar a un silencio permisivo de parte de las instancias de control judicial. En lo que es mi área de experticia, que no es la profetización política, sino el control de constitucionalidad, yo imagino que en la justicia federal y en las justicias provinciales hay una mirada atenta y muy recelosa, y ha sido así en el pasado en distintos espacios, el último gobierno de Cristina Kirchner y también en el gobierno de Macri, donde algunas cosas que estaban jugando al fleje de la constitucionalidad tenían obstáculos y yo quería hacer un aumento de tarifa y me decían, no, usted tiene que hacer una audiencia pública primero, y esa serie de condicionamientos que a veces uno mira es la Corte Suprema, pero también son muchos otros tribunales federales que tienen un impulso bastante contramayoritario. También profetizo un poco, no sé si esto se sucedería en el futuro, pero la inercia me lleva a pensar que todas estas cuestiones que están muy al fleje o por del lado de afuera de las cuestiones constitucionalmente permitidas, van a tener problemas de practicabilidad. Y en ese punto vuelvo a la educación. Lo que propone este sistema de voucher, que lo han explicado diferentes de sus candidatos a diputado, diputada, a jefe de gobierno, algunos de los partidarios incluso de la Libertad Avanza, ¿va directo en contra de la Constitución en el punto de garantizar el libre acceso y el derecho a todos a la educación, a todos y todas, o no? Porque quizá con el voucher podría En ese sentido, hay como una especie de anacronismo y curiosidad en la Constitución, que en una época donde todo eso no era común, la Constitución histórica, la Constitución que muchos liberales reivindican, la de 53-60, fue súper explícita en mencionar la educación primaria como una condición básica y una responsabilidad efectiva de las provincias, que después ha sido ratificado e incrementado. Podemos saltar de ahí a tratados, convenciones de derechos humanos, pero en materia de derechos y de diversas políticas uno puede decir, bueno, puedo darle más espacio al mercado, puedo estatizar más cosas, y son todas opciones constitucionalmente más permisibles y que van a depender de electores, votos y lo que piense el pueblo en ese momento a través de sus representantes. Pero en pocas cosas ha sido tan explícita la Constitución como en el ideal de una educación pública gratuita que genera la igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, la proclama libertaria, o todo el ideario libertario, debe tener conciencia de algo que está escrito ahí en tinta limón en la Constitución, que es que la primera libertad es la libertad de que todos tengamos igualdad en derechos. Porque si no hay igualdad de derechos, no hay una verdadera libertad para que cada uno pueda hacer lo que quiera de su destino. Y en ese punto, ¿qué dice o refiriendo más o menos al mismo tema, digo, ¿qué dice la Constitución en relación a la moneda y a esta opción de dolarización? ¿Se refiere específicamente en algún pasaje a tener una moneda propia, no depender de una moneda extranjera? A ver, yo diría varias cosas.
Se pueden hacer experimentos monetarios, se han hecho, tenemos para todos los gustos. Sí. Un experimento monetario posible, es decir, voy a hacer que mi moneda, en lugar de tener control de cambios, en lugar de flotar, tenga vinculada su valor a una moneda cualquiera, o a una canasta de monedas, es decir, juntamos monedas de Mercosur, o la ley de convertibilidad fue eso, pero formalmente seguía existiendo el peso como tal. Eso, sin meternos en cuestiones de conveniencia y problemas de caja, si nos conviene o no hacerlo, es constitucionalmente una opción abierta. De lo que se ha escrito poco, porque nunca se pensó esto sino como una hipótesis de laboratorio, pero por ejemplo, el juez Rosati, actual presidente de la Corte, antes de serlo, en sus tratados de derecho constitucional, habla a propósito de lo que dice el Congreso de su responsabilidad y deber de preservar el valor de la moneda. Entonces, lo que dice Rosati es, esto explícitamente está excluyendo la idea de que puede desaparecer una moneda nacional y que a partir de ese momento debemos someter nuestras transacciones a una moneda extranjera. Entonces, con el sistema que sea pertinente y adecuado técnicamente, que esa es otra historia, que tiene problemas de caja y problemas de inflación y demás, parece, y en este sentido es bastante lógica su deducción, de que no es posible la desaparición de una moneda nacional si esa fuera la interpretación de lo que entendemos por dolarización. Ahora, si entendemos por dolarización el permitir que una persona fije precios de sus bienes y servicios en dólares, bueno, es algo que ha existido en el pasado y podría existir en el futuro, pero no eso, tal vez eso no sea la dolarización en la que en primera instancia se está pensando. Porque en ese caso, en el segundo caso que citás, la moneda argentina, el peso, seguiría vigente, seguiría circulando. Es lo que hemos experimentado con a cuánto está el dólar, pero pagamos en moneda nacional, en todas sus variantes, en su repertorio de posibles dólares, a lo largo de un montón de experiencias que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años de economía política. Hay una cuestión también que preocupa mucho en las últimas horas a organizaciones sociales, algunos movimientos, que tiene que ver con la idea, entienden ellos y ellas, de Victoria Villarroel, la candidata a la vicepresidencia de Javier Milei, ella es negacionista, de otorgar indulto, amnistía, eso, y en ese punto quiero preguntarte específicamente por los términos, a represores que hoy están cumpliendo prisión. ¿Cómo es esto constitucionalmente? Bueno, primero, marcame la diferencia entre indulto y amnistía y si es posible hacerlo. El indulto implicaría que una persona condenada se le remueve la pena y vuelve a su casa. Eso, aunque yo tenga sentencia firme en contra. La amnistía sería más operativa en todos los casos donde un agente, una persona acusada por cualquier delito, en este caso por los delitos de lesa humanidad, que todavía no tiene sentencia, se le termina el proceso y no llega a su conclusión y se cierran todos los juicios. De vuelta. Perdón, ¿el indulto de quién es facultad? El indulto es facultad presidencial, la amnistía requiere que haya una ley votada por ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, no sería algo que el presidente, un ejecutivo por sí mismo pueda hacer. En ambos casos está establecido por nuestra jurisprudencia de Corte y por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hacer justicia es hacer justicia, y para prevenir, los estados tienen la obligación de prevenir y castigar los crímenes de lesa humanidad, y que tanto un indulto como una amnistía, que serían en abstracto, y de hecho son posibles en cualquier delito, en un robo, en un crimen motivado por razones políticas, algo que un presidente puede hacer, un Congreso pueden hacer, en el caso de delitos de lesa humanidad, no son medidas constitucional y convencionalmente admisibles. Después, hay otras variables que puede tocar, que puede influir una ideología, que en un punto puede ser negacionista, pero también puede ser explícitamente adulatoria, aprobatoria de lo que se hizo en el pasado, que es, si me preguntás, algo aún peor. No es lo mismo una persona que dice que el holocausto no sucedió que una persona que dice que el holocausto estuvo bien. Claro. Y esa es una diferencia importante que también hay que tener en cuenta. Gracias, Gustavo, por venir, como siempre, muy claro. Gracias por desasnarnos un poco. Gracias. Muchas gracias. Gustavo Arballo, abogado, especialista en Derecho Público y además profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, charlando con nosotros
acerca de las propuestas de Javier Milei, su constitucionalidad o no, cómo podría avanzar el candidato de la Libertad Avanza, en caso, por supuesto, de que sea elegido presidente en octubre, en las elecciones generales. Nos vamos a una pausa. A la vuelta tenemos más invitados e invitadas.